buenas noches. ¿Qué les parece si me acompaña a hacer otra oración para que Dios nos hable, sí? Incline su rostro ahí. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor, enseñando tu palabra. Dame de tu gracia, dame de, Señor, la sabiduría y el denuedo para poder hablar, Señor. Lo que tú quieres que hablemos, Señor, que tú quieres que escuchemos de ti. Lo que tú quieres, Señor, que sea expuesto de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser sabio al hablar y no venir, Señor, a traer algo, Señor, que yo mismo no pueda cargar, Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta noche en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Dame de tu gracia, oh Dios, para que todos podamos salir edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, en esta noche a mí me ha tocado compartir la palabra con ustedes y quiero traer un tema. Este tema Dios lo ponía hace un tiempo en mi corazón y pues ahora que me dieron la oportunidad de estar aquí, dije yo, bueno, esto es lo que Dios tiene y vamos a compartir. El tema es consecuencias de una visión humana de Dios. ¿Qué cosas podemos experimentar cuando tenemos una visión muy humana de Dios? Cuando nosotros como cristianos tenemos esa visión, esa perspectiva de un Dios como nosotros, nos encontramos con preguntas hacia Dios. Muchas veces estas preguntas, sus respuestas nos parecieran injustas. Otras veces nos parecieran que fueran respuestas o preguntas que no tienen una respuesta. Y esto, mis amados hermanos, es por causa de no comprender el carácter de Dios o no entender cómo es Dios o quién es Dios, mejor dicho. Mire, si usted me acompaña o si quiere yo se lo leo, Números 23, 19. Aquí está el profeta Balaam, este hombre que Dios le había dicho, ¿no? Habían llegado unos hombres a buscarlo para que fuera a maldecir a Israel. Pero él dice, no voy a ir porque Dios no me ha dicho que vaya. Le ruegan a él y luego él va en oración a rogarle a Dios para ir y luego, ¿verdad? Dios le da permiso a él. Miren lo que este hombre, ya todos sabemos, ¿verdad?, cuál fue en sí lo que había en el corazón de él, que era el dinero. En Números 23, 19, mire lo que dice ahí. Dios no es hombre, dice este profeta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está haciendo allí este profeta está trayendo dos verdades, ¿verdad? Dios no es hombre, esa es una, para que él mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que él se arrepienta, ¿verdad? Y luego él hace dos confirmaciones y dos preguntas y dice, él dijo, y de ahí hace la pregunta, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Y aquí entonces a nosotros nos resaltan varias preguntas en esto. ¿Será que Dios cambiará de opinión o de parecer respecto a lo que Él ha dicho que va a hacer? ¿Será que Dios es de esos que, bueno, a medida como vayan saliendo las cosas, Él va actuando? ¿O ya Dios tiene algo, digámoslo así, como los arquitectos, ¿no? Ya tiene planeado lo que va a hacer desde principio a fin? Estas preguntas o las respuestas de estas preguntas son obvias, ¿verdad? Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Y si Él habló, si Él algo habló, ¿verdad? Él lo ejecutará perfectamente conforme a su voluntad. Entonces, muchas veces las personas se encuentran con preguntas en su mente, ¿verdad? Preguntas que no tienen respuestas o preguntas que muchas veces atacan al mismo creyente con estas preguntas. Una de estas preguntas es, ¿por qué Dios no puede simplemente perdonar el pecado del hombre sin que el hombre tenga que arrepentirse? ¿Alguna vez han escuchado esa pregunta ustedes? ¿Por qué Dios no simplemente perdona ya y nos vamos todos al cielo y hacemos fiesta? Dicen, ¿no?
Otra pregunta que la gente se hace es, ¿por qué Dios no destruye o quitó, verdad? Algunos dicen, ¿por qué no quitó el árbol de allá del huerto para que el hombre no pecara, verdad? O dice, ¿por qué Dios no destruye o quita el pecado totalmente del ser humano? Para que ya no seamos pecadores, ¿verdad? O sea, que Dios venga y le quita el pecado y no hay más pecado. ¿Qué ustedes piensan, mis amados hermanos? ¿Creen que Dios podría hacer eso? Para poder nosotros contestar esas preguntas, primero tenemos que entender quién es Dios, ¿verdad? Y una de las verdades absolutas que vemos en la Escritura es que Dios no es como nosotros. Por ejemplo, nosotros muchas veces cambiamos de parecer, decimos una cosa, especialmente a nuestros hijos, les decimos algo y luego, bueno, vemos que nos pone carita bonita, ¿verdad? Y como que nos doblamos, ¿verdad? Nos derretimos y cambiamos de parecer y bueno, está bien. Otras veces hacemos algo o decimos que vamos a hacer algo y a la final cambiamos de opinión y hacemos otra cosa. ¿Qué más, mis amados hermanos? Que Dios no es como nosotros. Y una de las cosas que sobresalen en la Escritura es que Dios es más valioso. O sea, el valor de Dios es incontable. No podemos decir, Dios vale tanto. Ni aun si pudiéramos valorizar toda la creación de Dios, no se compararía a la persona de Dios. ¿Verdad? Por esa razón es que Dios, mis amados hermanos, no solamente va a buscar su propia gloria, porque Él busca su gloria, ¿verdad? Sino que también va a defender su gloria. Muchos sabemos, ¿no? Cuando llevaron el arca de Dios al templo de Dagón, ¿qué pasó con Dagón? Primero, ¿verdad? Estaba postrado allá en el suelo. Luego se le cortaron las manos y los pies y ahí estaba. En Isaías 42:8, no lo busque, yo se lo leo, solo escríbalo, dice, yo Jehová, está haciendo, Dios mismo haciendo trayendo una verdad. Yo Jehová, dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, o sea, yo lo escribo, yo lo firmo, yo soy el que estoy diciendo esto. Dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Dios no puede simplemente perdonar el pecado del hombre. No puede terminar con todo porque Dios no se contradice en su mismo carácter de Él. En Números 14, 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional, mire cómo dice ahí. Ahora, Señor, deja sentir tu poder, dice Dios. El escritor está diciendo, ¿no? Acerca de Dios, dice, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas, ¿qué dice? Impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ahí el escritor está diciendo, ¿verdad? Ciertamente, dices, tú mismo has dicho que tú eres lento para la ira, pero no significa que el hecho de que Dios sea lento para traer la corrección, la disciplina, el castigo, es que Dios nos asolapa el pecado, ¿verdad? No es que ya cambió de opinión y porque, pecamos ayer, hoy vinimos a la iglesia, ya Dios no nos va a reprender por el pecado. ¿O qué piensan ustedes, mis amados hermanos? ¿Que Dios puede dejar pasar el pecado así sin un arrepentimiento? En el momento que Dios decidiera, mis amados hermanos, terminar con el pecado, ¿verdad?, del ser humano, quitarlo del ser humano, para que el ser humano no peque más, solo perdonarlo así por así, sin demandar el arrepentimiento en el ser humano, sin haber, ¿verdad?, puesto su favor inmerecido en el ser humano, sin haber demostrado, ¿no?, en este aspecto la fe, la confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz.
entonces Dios se volvería injusto. Imagínense Dios perdonando el pecado del mundo y el mundo ni tan siquiera le interesaría lo que Dios ha hecho. No puede ser algo así. Pero estas cosas vienen a la mente cuando el ser humano no conoce a Dios o tiene en la mente un Dios muy humano, un diosito, dicen, ¿verdad? Un Dios pequeño, un Dios el cual ellos pueden manipular, o un Dios en el que ellos piensan que va a ser lo que ellos creen. Muchas veces, mis amados hermanos, eso mismo pasa dentro de la iglesia. Dios, para poder simplemente quitar el pecado del hombre, tendría que empezar por todos nosotros. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Eliminarnos a todos, destruirnos. Es más, ni hubiésemos nacido. Y ahí Dios hubiera podido acabar con todo. O simplemente quitar el pecado y decir, bueno, aquí hay un grupo de gente que no tienen voluntad propia y que simplemente, ¿verdad? Me van a amar o me van a seguir porque así lo digo yo. Esas serían las consecuencias de que Dios hiciera eso con nosotros. Las Escrituras, mis amados hermanos, nos enseñan que Dios es perfecto y sin ninguna contradicción en Él. Dios jamás exaltará un atributo para anular otro. Y les doy un ejemplo de esto. Dios jamás usará de su amor sin traer su justicia. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿O les gustaría que Dios aplicara su justicia sin misericordia? ¿O su disciplina sin misericordia? ¿A cuánto le gustaría? Imagínense un Dios airado y que su justicia o su misericordia no lo frene y esperar a que el ser humano se arrepienta. Esto, mis amados hermanos, quiere decir que Dios jamás hace algo sin tomar en cuenta sus atributos o toda su plenitud. Cuando Dios obra a favor de alguien, lo hace usando toda la plenitud de sus atributos, de todo de su ser. Porque Dios no es parcial, que hace unas cosas y evita otras. No, Dios cuando hace algo, lo hace en su totalidad, en todo su carácter, para favor del ser humano. Para Dios, permitir que cualquier delito de cualquier persona hacia otra o hacia él mismo quede impune sería una doble injusticia hacia Dios. Por ejemplo, mire, Dios sería injusto o haría injusticia a su propia persona, a su propio carácter, al negarse la gloria que por derecho le corresponde a Él. Si Dios permitiera que su pueblo, sus hijos, adoraran a otros dioses aparte de Él. Por eso vemos el primer mandamiento, ¿no? Y dice, no tendrás dioses ajenos. Dios no quiere compartirnos, no quiere compartir su gloria. La palabra gloria, cuando nosotros la estudiamos un poco más, habla de elogios, ¿no? De cuando nosotros le decimos a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo nos sentimos hacia Él? ¿Qué es Él para nosotros? Y lo estamos elogiando, lo estamos exaltando, lo estamos proclamando. Imagínese que usted le diga, ay, Señor Jesús, te amo, ¿verdad? Con todo mi corazón, pero también amo a este otro, o también al dinero, Señor, pero podemos compartir, Señor, tú sabes que para mí tú eres especial, pero también ¿verdad? El dólar es especial. Entonces, eso es Dios, ese es su carácter. También saben que sería injusto, mis amados hermanos, que Dios permitiera a su creación, el permitirle negar la razón misma de la existencia de la creación. Ya que al Dios negarle el propósito por qué fuimos creados, nos volveríamos inútiles al propósito que Dios tiene para nosotros. Si Dios permitiera o negara, ¿verdad? La razón de nuestra existencia, porque la palabra de Dios nos enseña para qué fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y si nosotros dejamos y Dios nos permite dejar de hacer eso, simplemente no tendría sentido el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, muchas veces estas cosas
se nos hace muy difícil, demasiado difícil el aceptarlas. Muchas veces, aún a los que estamos dentro de la iglesia, se nos hace difícil aceptar que Dios no es injusto, que Dios es un Dios santo, que Dios, cuando va a obrar a nuestro favor, que nosotros tenemos una necesidad y vamos delante de Dios y Dios dice, ok, yo voy a obrar por ti, pero también quiero que arregles esta área en tu vida, tu justicia o tu santidad, lo que sea, ¿verdad? Que estamos, donde nosotros estamos fallando, Dios va a venir, nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar y va a obrar con todos sus atributos a favor de nosotros. Si eso a nosotros se nos hace difícil, y luego les explico por qué digo que se nos hace difícil, porque muchos dirán, pero si estamos dentro de la iglesia, ¿no? Somos creyentes, somos cristianos, ¿cómo es que se nos hace difícil eso? Al hombre incrédulo, ¿verdad? Al hombre que no conoce a Dios, que no entiende de Dios, se le hace imposible. Y la razón es simplemente por eso mismo, que ignoran o no entienden quién es Dios y cuál es su carácter. Y tienen una visión muy humana de quién es Dios. Y creen que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Muchas veces pensamos, ¿no? A veces hablamos con mi esposa porque en cierta ocasión una persona nos estaba comentando que quería hacer ciertas cosas con su vida, pecaminosas, ¿no? O sea, dejar a su esposo para hacer otras cosas. Y nosotros le estábamos hablando y le confrontamos y dijo ella, no, a mí Dios me va a entender. Dios sabe que yo tengo necesidad y Dios me va a entender a mí. ¿Qué es lo que hizo esta persona ahí? Rebajó a Dios a un simple ser humano que simplemente podía comprender, entre comillas, su situación humanamente o superficialmente. Pero Dios no es así, porque Dios está viendo el corazón. Fíjese lo que dice el escritor Asaf en el Salmo 50. Este hombre escribe acerca de este salmo, ¿no? Y empieza escribiendo acerca a Dios, lo pone a Dios como el juez supremo de toda la creación. Ese juez que vino en forma de hombre, ¿verdad? Y murió y resucitó, pero que a la misma vez está listo y preparado para juzgar a su pueblo y al mundo entero. Pero antes de irnos ahí, mire Pedro, primera de Pedro 4, 14 al 19 dice Pedro, si alguien los insulta por confiar en Dios, esto es en la traducción lenguaje actual, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Sigue diciendo Pedro, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento que Dios juzgue a todos y que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense, dice aquí, lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Verso 18. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, o sea, los cristianos, los que creen en Dios, ya se pueden imaginar, dice, lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Verso 19, por eso los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Aquí en estos versos, mis amados hermanos, Pedro está diciendo, si alguien los insulta, si alguien les hace algo, alégrense, porque eso significa que Dios mora dentro de ustedes. Pero si sufren por ser un chismoso, si usted pierde su trabajo por robar en el trabajo,
¿verdad? O por mentirle al jefe. Hay una persona en mi trabajo que todos los lunes, si no llega tarde, no llega al trabajo. Y siempre la misma excusa es que la policía lo paró. Y me dice mi jefe, este siempre dice que la policía lo paró, ya mejor que lo arresten, porque ya no le creen ya. Entonces ya cuando lo arresten, dice, ahí sí le vamos a creer, ¿no? Pero aquí Pedro está diciendo, ¿no? Si alguno de ustedes sufre algo, un tipo de ofensa, un insulto, tómelo como una bendición. Pero si pensáramos imagínense si usted dice, bueno, ciertamente quisiera que sea una bendición, pero me duele y me voy a vengar. Ahora, ¿será que Dios se venga de nosotros cuando nosotros lo ofendemos? ¿Será que Dios nos paga a nosotros mal por mal? ¿Qué hace Dios con nosotros cuando nosotros le ofendemos? Pero sin en cambio, fíjese qué cosa. Si un hermano nos ofende, a veces sí queremos desquitarnos. Queremos a ver de qué forma, ¿no? Y a veces lo matizamos y lo cambiamos y lo ocultamos, pero están ahí los deseos de la venganza, los deseos de hacer algo en contra de alguien. Pero aquí dice, si eso te pasa, considéralo como una bendición. Pues eso significa que Dios siempre, o Dios está siempre con ustedes o contigo. Esa es una bendición, mis amados hermanos, lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces, cuando Dios habla de que va a juzgar a su pueblo, está juzgando a su pueblo a través de la Escritura. Cada vez que venimos a la iglesia, somos expuestos a la Escritura y está juzgando nuestro corazón. Por eso es que cuando dice que Él va a juzgar a su pueblo, no está hablando de que va a juzgar para condenar a su pueblo, sino que está hablando de que Él va a enseñar a su pueblo, que Él va a hacer a su pueblo que experimente el amor y la bondad de Dios. Él va a traer, mis amados hermanos, dice que, de acuerdo a la definición, dice que Él va a traer reprensión. Algunas veces será severa, otras veces será amorosa, pero el deseo de Dios no es destruir ni correr al creyente, ¿verdad? De su lado, sino más bien purificarlo para que se acerque más a Él. Ese es el deseo de Dios. Cuando Él dice que Él juzgará a su iglesia, Él está juzgando nuestro corazón. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos, para acercarnos más a Él. Miren, mis amados hermanos, es mejor y es más importante sufrir aquí nosotros cuando Dios nos reprende, porque ¿a cuánto les gusta que Dios los reprenda? ¿No se siente bien? Por ejemplo, si ofendemos a alguien, ¿no? Y a veces sentimos como que ganamos el argumento, ¿no? Ya está el cuello así hacia arriba, ¿no? Y luego Dios nos dice, pídele perdón porque lo ofendiste. ¿Qué duele más? El humillarse, ¿verdad? Ir, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí. Y ahí está Dios limpiándonos, purificándonos. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que el conocimiento de Dios crezca, que nosotros entendamos quién es Él y seamos fortalecidos en Dios para la obra de su reino, ya que es mejor que nosotros seamos confrontados aquí con nuestro pecado a que vayamos y seamos castigados en una condenación eterna. ¿Sí o no? Si volvemos otra vez a lo que es el Salmo 50, cuando Asaf está escribiendo, él hace una alusión al pueblo de Israel, pero también nosotros lo podemos aplicar a nuestros días. ¿Por qué lo podemos aplicar a nuestros días? Porque muchas veces, fíjense que al tener el pueblo de Dios una visión humana de quién es Dios, al ignorar muchas veces la Escritura, Dios se convierte en nosotros como un pasatiempo nada más. Porque esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Acompáñenme por favor al Salmo 50, al verso 7, y vamos a ver ahí cómo el pueblo de Israel
tenía un ritualismo, tenía una costumbre nada más, ¿sí? El pueblo de Israel tenía una costumbre nada más. ¿De qué? Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Salmo 57, verso 7, ¿sí? Al 15. Dice Dios: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Ahí Dios le está diciendo, nadie más te está hablando, Israel, soy yo. ¿Verdad? Y eso lo pudiéramos aplicar a nuestros días, decir, Jesús nos quiere hablar, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, Jesús nos quiere hablar. Verso 8. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios. Esta gente llevaba sacrificios. Ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Eso significa que ellos constantemente, eran constantes en sus sacrificios, ¿sí o no? Porque eso es lo que Dios está diciendo. Continuamente, dice, están delante de mí. Verso 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Verso 11. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Verso 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si vemos y regresamos al verso 8, ¿qué es lo que le dice? No te reprenderé por tus sacrificios. Entonces, ¿por qué cosas Dios iba a reprender a este pueblo? Dios iba a reprender, mis amados hermanos, a este pueblo porque habían dejado de sacrificar alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque le prometían cosas a Dios y luego no las cumplían. ¿Qué cosas nosotros le hemos prometido a Dios que vamos a dejar, que vamos a cambiar, que vamos a hacer esto? Y a la final seguimos en lo mismo. ¿Qué cosas hemos nosotros hecho esa promesa a Dios? Muchas veces, yo sé que aquí, a través de la predicación, a muchos nos ha confrontado el Señor con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Y le hemos dicho, Señor, en oración, aquí al final de la enseñanza, Señor, yo voy a cambiar, Señor. Ayúdame a cambiar. Voy a ir a mi casa, Señor, y quiero ser diferente. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo, practicando las mismas cosas. Por eso Dios le dice, imagínense que Dios nos diga a nosotros, yo no te voy a reprender porque no ibas a la iglesia. Claro que ibas, dabas tus diezmos, orabas, leías tu Biblia, pero no practicabas lo que leías. Perdona a tu hermano. Señor, es que me duele lo que me hizo. Deja de ser chismoso o chismosa. Y se seguía practicando lo mismo. El pueblo ciertamente, mis amados hermanos, asistían al tabernáculo, llevaban sacrificios, aprendían de la ley de Dios como nosotros aquí, pero todo era superficial. Jesús dijo, ¿verdad? Haciendo una cita del Antiguo Testamento, este pueblo, ¿verdad? De labios me honra. Yo no quisiera que el Señor dijera eso de nosotros. Los cristianos de Casa de Oración Nueva York van a la iglesia, me cantan, pero solo es una alabanza de labios. Porque vuelven a sus casas, siguen viendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo, hablando lo mismo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Miren, en Malaquías capítulo 1, versos 6, 14, Nueva Versión Internacional dice,
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora bien, dice él, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano. Yo soy papá. ¿A cuánto nos gusta que nuestros hijos nos deshonren? Levante la mano. Creo que a nadie, ¿verdad? Todos nos gustan. Ay, hasta nos vestimos bien, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela y nuestro hijo le dieron un diploma porque se portó bien. Que sacó buenas calificaciones, ¿no? Y vamos orgullosos. Ah, mi hijo. Y hasta lo traemos así adelante de nosotros, ¿no? Aquí sí como que para que todos lo vean, ¿no? No, no es cierto. Yo sé que ustedes no son así. Aquí Dios está diciendo, ¿dónde está el honor que merezco? Luego dice, y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice, yo el Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Qué pregunta más cínica, ¿verdad? Qué pregunta más fuera de lugar. Y muchas veces lo pensamos nosotros, ¿no? Porque nos dicen, mira, esposo, ama a tu esposa. Y nos quedamos pensando, pero yo no le hago nada a mi esposa, yo la amo. Yo siempre le doy de comer. Yo siempre le doy esto, le doy lo que me pide. Pero ¿qué es entonces amar a la esposa? ¿Qué es entonces respetar al esposo? ¿Qué significa entonces someterse al esposo? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Dicen los sacerdotes ahí. Verso 7. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Verso 8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Qué cosas traemos a la iglesia a medias? ¿Qué cosas venimos arrastrando? ¿Qué actitudes tenemos delante de Dios? Y le damos a Dios lo que nos sobra. El tiempo antes de dormirnos, ¿no? Ese tiempo le damos a Dios. ¿Qué tiempo le damos al Señor? Bueno, ¿qué lugar tiene Dios en nuestro corazón? ¿No quieren participar? Bueno, está bien pues, hermanos, los entiendo. Sé que es viernes, tienen sueño, está bien, no pasa nada. Pero esa es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestro corazón? No solo el viernes, no solamente el domingo, sino todos los días. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestro corazón? ¿Tiene el primer lugar? ¿O simplemente Dios es como, bueno, cuando me acuerdo le digo, Señor, gracias? O como decía el pastor, ¿no? Tenemos a Dios como la llanta de repuesto, ¿no? Cuando se nos poncha la llanta, entonces, Señor, espero que estés bien, Señor, para que me saques del apuro. Sí, muchas veces así pasa. Por eso aquí Dios les está haciendo la reprensión al pueblo de Israel. Ustedes hacen todas estas cosas, traen animales que no eran los que Dios pedía para el sacrificio, pero aún así se los llevaban, le daban cualquier cosa y decían ellos, no pasa nada, no tiene nada de malo. Mire, le sigo leyendo ahí, dice, ¿por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían ustedes su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Verso 9. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor?
dice el Señor. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara o clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Verso 12. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Y exclaman, qué fastidio o qué hastío. Y me tratan con desdén, dice el Señor. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, enfermos, y que ustedes me traen como sacrificio. Verso 14. Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Imagínense qué cosa lo que hacían esta gente. Ellos le ofrecían, le decían, Señor, el primero que nazca ese es tuyo. Te voy a dar de lo mejor, Señor. Pero ya cuando lo veían, ¿verdad? Grandecito, gordito, ¿qué hacían? Ay, este que se le quebró la patita, le llevamos para que, ¿verdad? Como sea, lo van a matar, dice. Y eso era lo que hacían ellos, y lo llevaban, y Dios dice, maldito sea el tramposo. Dios mismo estaba declarando una maldición sobre esta gente que le hacían trampa, que creían que Dios se iba a quedar con los brazos cruzados, que no pasaba nada. ¿Por qué pensaban ellos así? Porque tenían una mentalidad, una visión de un Dios humano, que les iba a solapar, que les iba a pasar por alto esas ofensas, que Dios no se iba a enojar y que Dios iba a decir, sí, está bien. Y lo mismo pasa, mis amados hermanos, con el pueblo de Dios. Lo mismo pasa. Mire, es bien desagradable porque a veces toca que ver personas que cuando están aquí le dan vuelo al pie, bailando, tomando, andan en sus cosas. Pero vienen y usted los viera así. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de hermanos que yo he visto acá. En otras congregaciones también hay de este tipo de gente, practican un montón de cosas. Y por eso, ¿verdad?, nos hemos salido de esos lugares y digo, bueno, aquí, ¿verdad?, venimos y estamos aquí, Dios nos trajo acá. Pero uno salió de esos lugares por las cosas que se practicaban. Y decía, no pasa nada, Dios entiende. ¿Creen ustedes que Dios va a entender a solapar el pecado? Y la mentira, y el engaño, y el adulterio, y la fornicación. Muchas veces se piensa que Dios es como nosotros. Dios no se va a enojar. Y ahí está muchas veces, ¿no?, los solteros, viendo pornografía, viendo cosas inapropiadas. Pero dice, no pasa nada, aquí nadie me ve, el pastor no me ve. Y yo creo que aprovechan más cuando el pastor se va de vacaciones, dicen, no, el pastor ni está, vamos a ver más, dicen. Pero se olvidan que Dios los está viendo. Se olvidan que Dios es el que dice, ¿no? Estoy disgustado con sus sacrificios, con sus ofrendas, no me gustan. ¿Por qué? Porque venían y le daban cualquier cosa, lo que les sobraba. Santidad, Dios no necesita, Dios es santo. Así piensan algunos. Si nosotros, mis amados hermanos, somos su pueblo de Dios, eso significa que nosotros necesitamos poner atención. Necesitamos poner mucha atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque si ustedes se recuerdan en ese, no lo busquen, en ese Salmo 50 estamos leyendo el Salmo de Asaf. Él le dice, yo no te voy a reprender a ti por tus sacrificios.
porque eran constantes, siempre estaban ahí llevando a la gente los sacrificios. Pero ¿qué cosas dejaron de hacer? Hacían trampas en los sacrificios. Sí había sacrificio, pero hacían trampas. Dejaron de darle la gloria a Dios. Dejaron de ver a Dios como el Rey Supremo, como el juez del universo, como aquel que un día vendría y los juzgaría a ellos. Sí, ha escuchado usted muchas veces que dicen, ¿no?, que la iglesia muchas veces vive como si como si Jesús no fuera a regresar. Tienen sus ojos, su mirada, su corazón arraigado en la tierra, en las cosas terrenales, en los deleites carnales. Y el mismo Jesús, ¿no?, hablando de sus siervos, que decía, ay de aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre con los borrachos, ¿verdad? Lo encuentre haciendo aquello que le desagrada a Dios. ¿Qué decía el Señor Jesús? Que grande iba a ser que su castigo, que le iba a poner su parte con los incrédulos allá en las tinieblas. Pero la pregunta es, ¿por qué, mis amados hermanos? Tenemos la palabra, o sea, todos tenemos una Biblia en casa. Estamos aquí porque decimos, aquí es sana doctrina. Aquí voy a aprender. ¿Y luego qué pasa? Se nos hace costumbre el venir, escuchamos, llegamos a la hora que queremos. Está la música, está la alabanza. Yo llego al ratito, ¿no? ¿Y qué dice? El reclamo de Dios a ellos. ¿Por qué? No te voy a juzgar por los sacrificios, te voy a juzgar porque no me has dado alabanza. Ese era lo que Dios le estaba diciendo. Sacrifica a Dios alabanza y paga o cumple lo que prometes. Ahí está en el verso 14, si usted lo quiere anotarlo y lo printea así en grande y lo pone en su pared ahí en su casa, ¿no? Sacrifica a Dios alabanza. Pero muchas veces, hermanos, está la alabanza aquí, ¿no? Ay, bueno, a veces cantamos, a veces no. ¿Por qué pasa esto? Un enfriamiento en el corazón. No sé si ustedes, ¿quiénes de los que están aquí se recuerdan de una enseñanza que dio el pastor que se llama, creo que se llama, antes de tirar la toalla y acá se tirando la toalla? Algo así creo que es el tema, ¿no? Pastor, ¿se recuerda? ¿Perdón? A punto de tirar la toalla. Ahí está. Imagínense. A veces estamos a punto de tirar la toalla, no queremos darle a Dios lo que a Él se merece. Y eso es lo que Dios, mis amados hermanos, va a demandar de nosotros, porque somos su pueblo. Va a demandar obediencia, ¿verdad? Va a demandar la alabanza de parte de nosotros, porque somos su pueblo. Dios quiere que nosotros como su pueblo le demos a Él el primer lugar. Esa es la primera acusación que Dios hace. Y mire, Dios dice al malo. Dios, si me acompaña en el mismo Salmo 50, el verso 18, mire lo que dice el 18 al 20, sigue diciendo ahí el salmista, Asaf dice, hermano Asaf, sí que nos da con todo a nosotros, ¿no? Leamos desde el verso 16, ¿sí? Mire lo que dice. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Está haciendo una pregunta. Verso 17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tú aborreces la corrección. Y fíjese que se lo está diciendo al malo, ¿verdad? Digamos que el malo es el incrédulo, ¿no? La persona que no viene a la iglesia. Ese es el malo. ¿Creen ustedes? Porque en el verso 14 está pidiéndole a su pueblo el sacrificio de alabanza y la obediencia a su palabra. Pero luego en el 16 el mismo escritor sigue diciendo, pero al malo dijo Dios,
¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Verso 18. Si veías al ladrón, corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ahí son las acusaciones que Dios está haciendo al malo, a este hombre que no le interesaba la corrección de parte de Dios, a esa persona que escuchaba la palabra de Dios y no le interesaba. Jeremías hacía una acusación también al pueblo de Israel, y Jeremías en uno de los momentos, ¿no?, de Jeremías está a punto de hacer un sacrificio, y Dios le habla a Jeremías para que le diga al pueblo. Le dice, ustedes dicen templo de Jehová es este. Pero sin en cambio, dice, ustedes salen de aquí y se van a acostar con la mujer de su prójimo. Pero no dice acostar, dice van a violar a la mujer de su prójimo. Van a robar, van a matar con el puño, retienen el salario de los trabajadores. Imaginen las acusaciones que Dios está haciendo a través de Jeremías a su pueblo. Y si yo les preguntara el día de hoy, ¿qué acusaciones, si Dios hablara a nosotros, qué acusaciones o de qué Dios tendría o nos acusaría a nosotros? Cada uno de nosotros sabemos qué cosas hacemos en oculto, qué cosas hacemos en casa. ¿De qué nos acusaría Dios? ¿De que corríamos con el ladrón? ¿De ser adúlteros tal vez? ¿De ojos? ¿De hablar mentira o chisme? ¿De calumniar a los hermanos? ¿De qué cosas nos acusaría Dios? Si Dios nos hablara el día de hoy, ¿de qué nos acusaría el día de hoy? En la versión, estos mismos versos, versión traducción lenguaje actual, dice, si ves a un ladrón, corres a felicitarlo, dice el verso 18. Con gente infiel en su matrimonio, haces gran amistad. Ahí está, ¿verdad? Como que más, así como que te caen bien aquellos que hasta te hablas con ellos y te ríes, ¿no? De cómo les hacen muchas veces infidelidad a su pareja. Verso 19, para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. Aquí no quieres cantar, dice, pero allá dice, para hablar de tu prójimo, allá sí, ¿verdad? La lengua se desata, ¿no? Hasta en lenguas hablan allá, ¿no? Verso 20, a tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. Estas cosas, mis amados hermanos, que el escritor está hablando, está Dios en sí mismo desnudando el corazón del pueblo. En este sentido, Dios mismo desnuda nuestro corazón y nos está mostrando a cada uno de nosotros nuestro pecado, a cada uno de nosotros lo que hacemos en oculto, lo que Dios quiere que cambiemos, lo que Dios quiere que dejemos para que no le traigamos cualquier cosa como sacrificio a Él. Porque sí podemos dar ofrendas, podemos dar diezmos, sí podemos venir y cantar, pero imagínense una ofrenda a Dios manchada o sucia, o darle a Dios simplemente lo que nos sobra. En el verso 21, ahí escribe el salmista, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado, porque pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Sí ven? Cuando el ser humano tiene una visión muy humana de quién es Dios, practica el pecado
como si no pasara nada, como si Dios... Algunos dicen, bueno, es que la gracia de Dios me cubre, ¿no? No, yo voy y me arrepiento y Dios me perdona. Y siguen pecando y dicen, yo voy, hago esto y luego Dios me perdona. Yo voy, hago esto y Dios me perdona. ¿Creen que podemos jugar con Dios? ¿Creen que Dios podemos tomarlo como cualquier cosa y decir, no, Dios me va a permitir hacer lo que yo quiera? En los últimos 2 versículos, Dios ofrece o propone una solución a los problemas de los cuales los estaba acusando al pueblo de Israel. Porque el pueblo había caído en un ritualismo donde hacían cosas por inercia, hacían cosas por costumbre, hacían cosas porque les gustaba hacer esas cosas. Se sentía bien. Y es que, imagínense, ¿verdad? A veces, cuando hay una necesidad, y usted logra participar o es parte de la ayuda de esa necesidad, hasta como que se siente bien, ¿sí o no? Se siente bien servir a otros. Sí se siente bien. Pero muchas veces se busca hacer las cosas no para agradar a Dios, sino para tener esa sensación de sentirse bien o sentirse importante. Que aquel a quien le ayudaste te vea como, ay, el hermano muy espiritual me ayudó. ¿Verdad? Te ve así como un poco más arriba de ti, ¿no? Así que se siente. Pero simplemente era buscando esa sensación. Y a la misma vez se les había olvidado la ley de Dios. Por eso en el verso 22 y 23 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Entended esto ahora, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Verso 23. El que sacrifica alabanza, dice, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cómo nosotros, mis amados hermanos, podemos ordenar nuestro camino si no es a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios? Pero si escuchamos y no hacemos, no hay orden en nuestra vida. Nuestra vida es un desorden. No encontramos, como esas casas que usted entra, ¿no? Y no hay ni en dónde pararse porque todo está desordenado. Los cuartos de los niños, ¿verdad? En las películas salen, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no? En mi casa no pasa eso, ¿eh? En mi casa no pasa eso, que diga usted que llegó al cuarto de los niños, ¿no? Y no, ya mejor se regresa de la puerta porque no pueden ni entrar. ¿Les ha pasado eso a ustedes o nada más a mí? Nada más a mí, ¿verdad? Ok, está bien, lo acepto. Pero pasa, es un desorden. Y a veces estamos así. Dios viene a través de la palabra de Dios y quiere ordenar nuestros pasos, nuestro camino. Que pongamos las cosas cada cual en su lugar. Lo que a Él le agrada, a Él lo que a Dios le agrada. Lo que les agrada, que lo desechemos. Básicamente, ¿verdad? Es como que si usted cogiera la escoba y a limpiar su cuarto, a sacar todo aquello que ya no le queda, porque hay ropa que ya no le queda, hay que sacarla. Zapatos que ya están rotos, están guardados para cuando usted los llevara a arreglar un día, ¿verdad? Y ya pasaron 5 años y los tiene todavía ahí, hay que sacarlos también. El polvo, ¿verdad? Que está abajo de los muebles. Todo eso hay que sacarlo. Ordenar la casa. En este caso, ordenar nuestra vida, ordenar nuestro camino, ordenar nuestra familia. Pero imagínense cuando los hijos gobiernan, ¿habrá orden en esa casa? Y cuando el pecado gobierna. Algunos, ¿verdad? No aquí, pero algunos hasta Satanás los gobierna. Porque hacen más, le tienen más temor a Satanás que a Dios. Ciertamente, mis amados hermanos, Dios no es como nosotros. No tendrá Dios por inocente al culpable. Por esa razón nosotros no podemos rebajar a Dios a un
a un tipo, de un ser humano nada más. Y pensar que Dios va a pensar como nosotros, que Dios va a actuar de acuerdo a como nosotros nos agrade o como nosotros queramos. Que Dios va a tapar nuestra maldad o nos dejará impunes de nuestro pecado. Que no nos va a traer castigo ni reprensión cuando nosotros pecamos. ¿Cómo puede un Dios perdonar las maldades y el pecado del hombre, mis amados hermanos? Es una pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar las maldades y el pecado del hombre, cubrir su pecado y no tomarle en cuenta su transgresión y maldad? ¿Puede un Dios así, puede un Dios que hace esto seguir siendo justo? ¿Podrá Dios seguir siendo justo y poder perdonar la maldad y el pecado del hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá Dios seguir siendo justo y poder perdonar la maldad y el pecado del hombre y no tomarle en cuenta su transgresión y su maldad? Esa es una de las mayores afirmaciones, mis amados hermanos, que Dios hace en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 6, por favor acompáñenme ahí para ir terminando. 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Esta verdad de que Dios, ¿verdad?, perdona la maldad y el pecado del hombre y aún así poder seguir siendo justo, eso lo encontramos aquí, mire. 1 Corintios capítulo 6, versos 7 al 11. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, dice, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos, o sea, problemas, ¿verdad? Contiendas, enemistades aquí. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio o la ofensa? ¿Por qué no lo soportáis? Dice. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué cosas no estaban pasando ahí en la iglesia de Corinto? Verso 9. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos lo sabemos. Todos sabemos aquí que los que practican la injusticia no van a entrar al reino de Dios. De ahí dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense que aquí viene la respuesta a la pregunta de que si Dios puede seguir siendo justo después de haber perdonado el pecado del hombre. Verso 11 dice: y esto erais antes, o esto erais algunos, está en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que ya Dios los perdonó. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si ya Dios hizo esto, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos justificó, ¿por qué nos cuesta tanto el soportar las ofensas de los hermanos? Porque ese es el reclamo que está haciendo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no se puede? ¿Qué cosas hay ahí en el corazón que se nos hace difícil el obedecer esa palabra? El perdonar, el amar, el pasar por alto la ofensa. Dios a través de su Hijo Jesucristo nos perdona el pecado. Nos perdonó, algunos, ¿verdad? Tal vez
éramos fornicarios, idólatras, otros adúlteros, afeminados, otros ladrones o avaros, algunos borrachos, maldicientes o estafadores. Y Dios nos perdonó, nos limpió y nos restauró de eso. Pero muchas veces nos ofende el hermano y ahí sí nos enojamos. Y aquí me recuerdo siempre que el pastor siempre nos habla acerca de los dos deudores. Aquel hombre que debía un montón de dinero, que era impagable, y el otro que solo le debía 100 denarios. Pero aquí, por eso, el apóstol Pablo dice, miren, ya Dios los limpió, los restauró, a ustedes Dios les dio todas estas bendiciones. ¿Por qué no pueden ustedes hacer lo mismo? ¿Por qué no puedes perdonar algo tan simple como una ofensa? Muchas veces, mis amados hermanos, al no tener la visión correcta de quién es Dios, aún en las casas se nos hace difícil el perdonar. Perdonar de los hijos hacia los padres, perdonar a los padres, de los padres hacia los hijos, o de esposo a esposa. ¿Sí saben que hay ofensas en la casa o no? ¿Sí nos ofendemos? Y a veces, ¿verdad? Nos ofendemos. Pero si entendemos que el Dios del universo nos rescató, nos limpió, nos perdonó, ¿por qué nosotros no seguir sus pisadas? ¿Por qué tomar la ofensa en contra del hermano como si Dios nunca nos fuera a llamar a cuentas a nosotros? ¿Por qué no usar de misericordia contra el que nos agravió? Dios, a través de Jesucristo y su sufrimiento y su muerte en lugar de nosotros, en lugar de su pueblo, Dios logró satisfacer las demandas de su propia justicia. Él apaciguó su ira, su misma ira contra el ser humano. A través de su sacrificio apaciguó su ira para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. ¿Por qué entonces nosotros no aplicar misericordia y amor hacia los demás? Yo creo que el Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que Dios nunca se va a rebajar a nuestro nivel, ni va a pensar como nosotros, ni Él va a actuar como nosotros, pero sí quiere que nosotros nos subamos al nivel de Él y que le sigamos sus pisadas, que lo imitemos a Él. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que Él hizo. Mire, en Romanos capítulo 4, 7 y 8, traducción lenguaje actual, dice, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Si nosotros ofendemos a alguien, imagine que yo lo ofenda a usted. Y usted venga y se acerque a mí y me diga, me ofendiste en esto, en aquello, en lo otro. Y haya, ¿verdad?, una reconciliación, perdóname, no supe o sí supe, perdóname, estaba molesto, qué sé yo. ¿Qué es lo que hay en medio de esa pareja o de personas, ¿no?, que se acercaron para arreglar su situación? Hay contentamiento, hay felicidad, porque el problema se solucionó. En el matrimonio, ¿qué hay? Hay felicidad cuando el problema se soluciona. Se dejó a un lado la aspereza, se dejó a un lado el enojo, lo que sea que había, ¿y qué hay? Hay contentamiento. Asimismo, cuando Dios nos perdona, se quitó el enojo de Dios contra nosotros. ¿Y ahora qué es lo que hay? Hay paz,
hay amor de parte de Dios, hay misericordia de parte de Dios y podemos tener una relación. Por eso dice, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Si nosotros sabemos lo que nuestros pecados merecen, eso debe traer una felicidad de saber que Dios ya no nos va a condenar por nuestros pecados. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Mire, para ir terminando, acompáñeme a Isaías 55, capítulo 6, verso 9, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Jeremías 29, del 11 al 14, dice, porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros o hacia ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Por eso, mis amados hermanos, cuando pensamos en quién es Dios, en el carácter de Dios, en su bondad, en su misericordia, no lo podemos comparar a nosotros. Porque nosotros, alguien nos ofende y rapidito explotamos. Pero Dios no. Dios no es como nosotros. Él es tardo en enojarse. Imagínense, 2000 años y todavía estamos aquí, ¿verdad? Yo no sé a los cuántos años usted tenía cuando se convirtió al Señor. Pero yo le puedo decir, yo creo que tenía como unos 25, 27 años por ahí, cuando me convertí al Señor. Imagínense, 20 años de misericordia que Dios no me consumió por mi pecado. No sé cuántos a usted, ¿verdad? Cada uno sabrá cuántos años Dios tuvo de misericordia de usted. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ciertamente nadie le ha aconsejado a Dios. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto nos habla, mis amados hermanos, que si la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios no tienen fin, no tienen fondo, ¿cómo lo podemos nosotros a Dios comparar con un simple ser humano? ¿Cómo lo podemos rebajar a Dios para que Dios piense como nosotros? Para que Dios me pueda asolapar. ¿Sí saben lo que significa esa palabra? Tapar, cubrir. No sé en otros países cómo le llaman. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Esconder, ¿verdad? El pecado. No, Dios lo trae a la luz para que nos arrepintamos y nos pueda perdonar. Y por eso aquí dice, ¿no? El apóstol Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Como leíamos, ¿verdad? Los pensamientos de Dios
siempre, siempre, siempre van a ser más altos que los nuestros. Porque Él no es un hombre como nosotros. Él no piensa como nosotros. Él nos dice a nosotros cómo pensar, cómo actuar. Amén, mis amados hermanos. Póngase de pie, por favor. Una cosa, mis amados hermanos, que debemos de entender es esto. Cuando nosotros rebajamos a Dios y lo convertimos en un simple ser humano como nosotros, ahí es cuando entonces empezamos a desviarnos de la gracia de Dios y empezamos a actuar como alguien que no conoce a Dios. Vivimos en pecado, participamos del pecado, nos deleitamos en el pecado, porque pensamos que Dios es como nosotros. Y ese es un error, mis amados hermanos, muy grande, que en los tiempos de ahora, el libro de Apocalipsis nos habla que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y no cree que es que de repente estaban en la iglesia, estaban, ¿verdad?, en el fuego de Dios y salieron corriendo, no. Poco a poco se fue enfriando el corazón. Empezaron a ver a Dios de una manera no como el Rey Supremo, no como el dueño del oro y la plata, sino tal vez como un Aladino, alguien que les suplía, que les complacía, alguien a quien acudían cuando lo necesitaban solamente. Y muchas veces eso pasa y el pueblo empieza a salirse del camino, a buscar otras cosas que le entretengan, porque ya Dios no les es suficiente, no les satisface, no les llena. El matrimonio, si lo ponemos de esa manera, la esposa jamás va a suplir en una totalidad a su esposo todas sus necesidades, ni la esposa al esposo. Pero Dios sí es el que llena el corazón para que se puedan complementar y haber, ¿verdad?, una totalidad en el matrimonio. Y lo mismo pasa. Si Dios no está en nosotros, ¿dónde va a estar esa llenura? Vamos a buscarla en las cosas materiales, vamos a buscarla en los deleites o placeres, sin pensar que es Dios el único que puede llenar ese vacío. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que meditar qué cosa le estamos dando a Dios, en qué lugar está Dios en nuestra vida, qué significa Dios para mí. ¿Es el que me ha perdonado, el que me ha salvado, o es simplemente mi religión? Voy, asisto, voy, estoy, pero no obedezco sus mandamientos. Yo los invito a inclinar su rostro ahí donde ustedes están. Inclinen su rostro. Vamos a orar a Dios. Padre bueno, Dios eterno, no podemos, Señor, verte a ti como uno de nosotros, porque no eres como nosotros. Tus pensamientos, Señor, son más altos que los cielos. Tu misericordia, tu amor. Recibimos, Señor, de tus bondades. Recibimos, Señor, de tu misericordia. Pero jamás, jamás serás como nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como el Dios eterno, como ese Dios omnipotente. Ayúdanos a verte, Señor, de tal magnitud que nuestro corazón caiga rendido a tus pies, Señor.
Que te podamos adorar por quien tú eres, Señor. Que podamos, Señor, que de nuestros labios pueda salir, inclinado, Señor, nuestro corazón, pueda salir frases, Señor, que alaben tu nombre, que te exalten por quien tú eres, oh Dios. Porque tú no eres como nosotros. Tú no eres hombre, Señor. Tú no cambias, tú no mientes, tú no nos defraudas, Señor. Tú nos has dicho la verdad y tú quieres que creamos esa verdad, Señor. Por eso, Señor, clamamos a ti en esta noche para que tú nos ayudes a verte a ti y podamos adorarte por quien tú eres, el Dios del universo, el Señor, el creador de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra perspectiva de ti, Señor. Si en algo hemos pecado y hemos, Señor, hecho cosas que te desagradan, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Si te hemos dado a ti, Señor, el último lugar, lo que nos sobra, lo que nos desagrada, si lo hemos hecho, Señor, con una actitud equivocada, Señor, perdónanos. Porque tú, Señor, tú no tomarás, Señor, por inocente al culpable y tú no compartirás tu gloria con nadie, con nada ni con nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y reconocemos que nadie es como nuestro Señor, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Y esta misericordia creo que se ha extendido sobre todos nosotros. Así que exaltemos su nombre reconociendo su grandeza y su santidad. Nadie es como tú, Señor. Para la ira y grande misericordia.
has restaurado, Dios. Queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra cada día. ¿Quién es como tú? Digamos juntos, iglesia. ¿Quién es como tú? Tan bondadoso y fiel. Bondadoso y fiel.
justicia. Conforme a tu justicia sabemos que tú juzgarás, Señor. Por eso queremos caminar rectamente delante de ti, como tú nos has hablado, como tú nos has recordado esta noche, Señor. Un día daremos cuenta delante de ti, Señor, y no habrá excusa, Señor, pues tú nos has mostrado y enseñado, Señor, cómo vivir, cómo caminar para ti. ¿Qué le parece si una última vez terminamos diciéndole al Señor, tú eres grande, Señor? Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Digno de suprema adoración. De todo lo creado. Alabe tu poder, que todo lo creado. Todo lo creado, alabe tu poder, todo lo creado, que todo lo creado, alabe tu poder. Gracias por tus bondades, Dios. Celebramos, Señor, tu perdón y tu amor todos los días. Te adoraremos con nuestra vida, Señor. Solo a ti. Tú eres santo. Tú eres santo. Digno de suprema adoración. Y todo lo creado, alabe poder, que todo lo creado, que todo lo creado, alabe tu poder. Una última vez, digamos, iglesia. Que todo lo creado, alabe tu poder. Y demos aplausos fuertes al Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos, Señor, tu nombre hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con todo bien, Señor, a nuestros hogares y permítenos descansar y meditar antes, Señor, en lo que tú nos enseñas para poder vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos amados, y que tengamos buenas noches.